Buenas tardes, mi nombre es César Montes de Oca Vázquez, soy director general de QuarkSoft y ahora también director de OESIA aquí en México. Lo que vamos a ver a continuación es la presentación ejecutiva de lo que hacemos en QuarkSoft. Es una presentación que dura aproximadamente media hora, 40 minutos y ya la podrán ustedes ajustar dependiendo del tiempo que obviamente les den. La presentación que les voy a mandar, si la damos completa, dura aproximadamente 3 horas, si nos metemos al detalle. No es la idea de esta presentación, sino nada más la ejecutiva, es decir, media hora, 40 minutos. Bien, comenzamos. Muchas gracias. QuarkSoft, somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo de software a la medida, ahorita lo vamos a ver, y la agenda que traemos para el día de hoy es la siguiente. Vamos a hablar de la misión, quiénes somos, qué hacemos y cuál es el valor agregado. Hasta ahí termina la presentación ejecutiva. Después el modelo de trabajo, lo que es calidad de software, CMMI, tecnologías de vanguardia, es específicamente cómo es que aterrizamos todo lo que vemos en la presentación ejecutiva, que como ya he adelantado, no lo vamos a ver, ¿vale? Entonces vamos a enfocarnos misión, quiénes somos, qué hacemos y cuál es el valor agregado. En este sentido quisiera darles un poco de antecedentes de lo que es y cómo nació QuarkSoft. Nosotros empezamos hace 8 años, pero ya tenemos en esta industria alrededor de 16, 18 años, y justo cuando nos graduamos de la carrera empezamos a trabajar como mucha gente en esto del desarrollo de software, siempre con 3 broncas muy claras y que son un estándar prácticamente a nivel mundial. No entendemos bien el requerimiento de nuestro cliente, en primer punto. No hacemos buenas estimaciones. Y estas dos cosas, no entender el requerimiento y no hacer buenas estimaciones, nos lleva a que necesariamente nos desfasamos en los proyectos. Este desfase en el proyecto obviamente acarrea un costo que típicamente se lo queremos imputar al cliente, siempre. Entonces, hoy por hoy lo que está documentado a nivel mundial es que las desviaciones promedio de los proyectos de desarrollo de software a nivel mundial van de un 40 hasta un 400 o 500%. Típicamente ya no está documentado los proyectos que se desfasan de más de un 500% porque típicamente sus proyectos se cancelan. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es cómo hemos logrado tener una desviación estándar mucho menor de estos estándares que son a nivel mundial, del 40 al 400 o 500%. Bien, en aquellos ayeres, cuando nosotros estábamos metidos en esta industria y teníamos estos retrasos, como consecuencia, pues no teníamos calidad de vida, en el sentido de que no teníamos tiempo para hacer otras cosas. Como ustedes saben, pues esta carrera y este oficio a lo que nos dedicamos, pues requiere que típicamente los proyectos están en retraso, entonces hay que trabajar 10, 12, 14 horas, hay que trabajar los fines de semana y hay que invertirle mucho tiempo. Cuando tienes 22, 23, 24 años, pues dices, oye, ¿qué onda? Así va a ser toda la vida, y obviamente nosotros no queríamos eso. Queríamos trabajar en un lugar donde pudiéramos hacer las cosas de una manera ordenada y sobre todo que tuviéramos mucha más certidumbre del tiempo que nos iba a tomar un proyecto. Fue por eso que en aquellos ayeres nos dedicamos a buscar quién aparentemente estaba haciendo bien las cosas a nivel mundial. Nos topamos con la Universidad de Carnegie Mellon, que está en el estado de Pensilvania, en la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos, que presumiblemente es la número 1 a nivel mundial en desarrollo de software, incluso mejor que el MIT, Stanford, Berkeley y todas estas. Bien, fuimos a estudiar para allá, hacer una maestría en ingeniería de software. Tuvimos fue la coyuntura de que nos diera clases Watts Humphrey, que Watts Humphrey es considerado una de las personas que ha aportado más en la industria del software en los últimos 35 años. Es considerado uno de las 5 personas que más ha aportado, y vamos a platicar un poquito de detalle de qué es lo que fuimos a aprender allá y cómo lo traemos. Bien, fuimos a estudiar las maestrías, regresamos en el año 2000, 2001 y fue como empezamos esta aventura. Bien, nos pasamos a la siguiente filmina. ¿Cuál es la misión de QuarkSoft? Número 1, ser líderes en investigación, líderes en formación y líderes en desarrollo. En investigación contamos con un grupo de ingeniería de software presumiblemente el más grande a nivel nacional. En la cuestión de formación, eso es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque está demostrado hoy, que es 5 de junio del 2009,
acabamos de venir de unas conferencias que dimos en la India ahora en febrero, y hay un problema que tenemos todos a nivel mundial, que es las instituciones de educación superior no están egresando a individuos que sepan tecnología y que sepan procesos. En el mejor de los casos saben tecnología, pero procesos no. Para decirlo en una sola frase, no estamos egresando ingenieros que ya estén listos para entrar a la planta productiva. Y esto lo tiene IBM, lo tiene EDS, lo tiene Accenture, es una problemática a nivel mundial. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos ser líderes en formación, quiere decir que nosotros hemos definido un modelo a través del cual apoyamos a las universidades y nosotros internamente, ¿para qué? Para reducir esa brecha, que típicamente toma, una vez que un ingeniero ha egresado hasta que ya es productivo en la iniciativa privada, pues te puede tomar desde 6 meses, 1 año, hasta 2 o 3 años, y lo que nosotros queremos hacer es disminuir considerablemente ese tiempo. Por eso decimos que también queremos ser líderes en formación. Y ser líderes en desarrollo, que es la parte medular de esta presentación, que es a lo que nos dedicamos, pues es ser mucho más productivos. Y lo vamos a ver en unos minutos. ¿Qué más? Marcar pauta en el uso de las tecnologías de ingeniería de software, ser un modelo a seguir, implementar la mejor solución para nuestros clientes y que obviamente sea un motivo de orgullo para nosotros, así como generar valor a la compañía, crear seguridad laboral para los que trabajamos en ella. Bien, ¿quiénes somos? Pues nosotros empezamos en mayo del 2001 con la breve historia que ya les comenté. Tenemos oficinas en el Silicon Valley, ya estamos en Estados Unidos, tenemos oficinas en España. Antes de esta asociación con Noesía ya estábamos en la Comunidad Científica de Madrid, con oficina por allá. Tenemos oficinas obviamente aquí en la Ciudad de México, que es actualmente nuestras oficinas centrales, y 3 fábricas de software. Una en el estado de Zacatecas, otra en el estado de Guanajuato y otra en el estado de Aguascalientes. El año pasado ganamos a la empresa más innovadora 2008, que es el premio que otorga la iniciativa privada más importante a nivel nacional. Este premio lo organiza Dell y lo organiza American Express. Ganamos el primero a nivel nacional y el segundo a nivel internacional, justo después de Inglaterra. Premio Nacional de la Secretaría de Economía, TECPA, por sus siglas en inglés, Technology Business Accelerator. Se hace una selección de aproximadamente 1.500 empresas, de esas seleccionan 15 que tienen el mayor potencial de crecimiento. Bueno, ahí estamos nosotros. Y somos miembros de México IT. ¿Qué significa México IT? También se hace una selección de las mejores empresas, de las más importantes a nivel nacional, y lo que se pretende es posicionar la marca México en Estados Unidos. ¿Por qué hay que posicionarla? Porque hay estudios de mercado que indican que Estados Unidos no ve a México como un país exportador de software. Típicamente se identifica a las que ya conocemos, a India, a países de Europa del Este, a Irlanda, a Israel, pero no a México. Entonces lo que se está haciendo es, a través del gobierno, de un programa de la Secretaría de Economía, apoyar a las empresas mexicanas a través de una marca. Y la marca que están posicionando en Estados Unidos es México IT. Bien, nosotros somos miembros, obviamente, de este programa. Somos partners del Instituto de Ingeniería de Software. ¿Qué significa que seamos partners? El Software Engineering Institute es patrocinado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero es administrado por la Universidad de Carnegie Mellon. De hecho, la maestría que nosotros fuimos a cursar la ofrece entre la Universidad de Carnegie Mellon y entre el Software Engineering Institute. Ofrecen muchas tecnologías en el Software Engineering Institute. Nosotros somos partners específicamente de dos, de lo que es el Personal Software Process y lo que es el Team Software Process, que es una parte medular de esta presentación y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa que seamos partners? Bueno, el significado es que nosotros podemos transferir ese conocimiento, ya sea a nuestro personal interno o ya sea que lo podamos dar en capacitación. Claro, hay que pagar una cuota anual que es relativamente barata para todo el beneficio que recibimos, pero es importante comentar. Bien, hemos participado como expositores en conferencias internacionales. Bueno, a nivel Latinoamérica hemos estado
en Chile, hemos estado en Colombia, obviamente en México, hemos estado también, por otro lado, en Estados Unidos, en Australia, en Hawái, hemos andado por ahí dando conferencias. Contamos con expertos en arquitecturas orientadas a servicios. No voy a ahondar mucho en este tema porque solía ser algo muy novedoso hace 3 años. Hoy por hoy ya hay muchas empresas que tienen experiencia. Sin embargo, nosotros fuimos de las primeras que contamos con éxitos rotundos en la implementación de servicios orientados del SOA. Y somos expertos en plataformas tales como .NET y JEE en los principales application servers que se conocen en el mercado, como lo es WebLogic, lo es WebSphere, el open source de JBoss, NetWeaver de SAP, etc. Fuimos la primera empresa 100% mexicana en ser evaluadas en CMMI, y hoy por hoy vendemos $21 millones en el 2008, ahora más de 320 con la asociación, obviamente con Noesía. Contamos con poco más de 260 ingenieros. Estamos capacitando actualmente a 400 ingenieros, 300 en Cuba y 100 más aquí en México, para que a final de año tengamos 400 ingenieros capacitados en las tecnologías que vamos a comentar a continuación. ¿Qué hacemos? Bueno, básicamente 3 cosas. Nosotros tenemos 3 productos y servicios. El primero es desarrollo de software a la medida, es decir, lo que me pidan en términos de servicio lo desarrollamos. Es muy importante comentar que nosotros buscamos hacer proyectos llave en mano, es decir, proyectos que tengan un principio y un fin. No nos dedicamos mucho a lo que llaman ustedes por allá el body shopping, nosotros llamamos manpower, es decir, dejo a la gente para que tú la administres. No, ¿por qué? ¿Por qué nos dedicamos de eso, aunque sea un mercado muy importante? Porque pierde el valor agregado que da Quartzo, que es decir, el uso de procesos y la administración de proyectos. Es importante comentar que en Quartzo no andamos buscando el body shopping por ahora, no nos hemos metido en ese negocio ni somos expertos. ¿En qué sí nos hemos metido muy fuertemente? En la administración del proyecto, es decir, desde proveer un líder de proyecto, un arquitecto de software con todo el equipo para solucionar un proyecto en un determinado tiempo. Eso es lo que nosotros hacemos. Por un lado. Por otro lado, tenemos 2 productos. Lo que es el Master Data Management. ¿Cuál es el diferenciador de este MDM? Bueno, que típicamente una implementación de los MDMs comerciales, el de IBM, el de SAP, pues no bajan de $1,5 millones, 2 millones, quizás hasta $2,5 millones por implementación, cosa que nosotros la podemos hacer en menos de $1 millón. Y fue un desarrollo totalmente in-house. Tenemos una herramienta de administración de proyectos de software basadas en PSP y PSP, que todavía no la comercializamos, sin embargo es la herramienta base de todos nuestros ingenieros para todos nuestros desarrollos. Y tercera parte, puesta en marcha de programas de mejoramiento continuo, es decir, nosotros apoyamos a las empresas a que se certifiquen en CMMI y que implementen el PSD y PSP. ¿Por qué nosotros hacemos eso? Cuando nosotros llegamos de Carnegie Mellon allá en el 2001, había muchas empresas que me decían, oye, está muy interesante lo que me comentas, sin embargo yo ya tengo mucha gente, yo no necesito ya que tú me ayudes a desarrollar nuevos proyectos, lo que sí necesito es que tú me enseñes a cómo hacerlo bien. Entonces, la parte de la puesta en marcha de programas de mejoramiento continuo, que es el CMI, surgió como una necesidad que no es nuestro core business. ¿Por qué es importante para mí aclararlo? Porque hay muchas empresas ahí en el mercado que se dedican a las certificaciones, pero no se dedican al desarrollo. Son estas empresas que dan la consultoría, pero ellos no lo practican. Nosotros nació al revés, lo practicamos y dado que hemos tenido resultados muy satisfactorios, entonces las empresas nos dicen, oye, ahora ayúdame a que mi organización también lo haga como ustedes lo hacen. Eso es muy importante, es un mensaje muy importante que hay que dar. Bien, ¿cuál es el valor agregado? Esta seguramente es la disciplina más importante de toda la presentación. Voy a tratar de irme despacio, sin embargo, me gustaría que el mensaje queda muy claro y concreto. Aprovecho para comentarles que los responsables aquí en México de esta presentación, un servidor César Montes de Oca, el director comercial Luis Topete, seguramente Pablo
Rodríguez Córcoles les pasará nuestros correos electrónicos para que por favor con toda confianza, si hay dudas, sobre todo en esta filmina que voy a platicar, nos manden un correo y lo solucionamos. ¿Okay? Bien, arrancamos con esta filmina de valor agregado. Primer punto, calidad. Nosotros tenemos 0.36 defectos por cada 1000 líneas de código. Esto me garantiza menos del 4% de mantenimiento. ¿Cómo es que me garantiza menos del 4% de mantenimiento? Si asumimos que cada defecto, ya en la etapa de producción, es decir, una vez que lo liberaste, en corregirlo, me tardo 20 horas. Si tú te tardas en corregir 20 horas un defecto en producción a una densidad de 0.36 defectos por cada 1000 líneas de código, vas a tener menos del 4% de mantenimiento. Es sumamente importante. Para esto, ¿contra qué lo comparo? El benchmark que nosotros hemos hecho aquí en México, de aproximadamente 13 millones de líneas de código, proyectos mucho, muy grandes, es que la densidad de defectos promedio es de 4 a 12 defectos por cada 1000 líneas de código. De 4 a 12, nosotros andamos en 0.36. ¿Qué significa tener una densidad de defectos de 4 a 12? Que vas a tener un mantenimiento por pura calidad de un 40 a un 120%. A continuación vamos a ver un par de ejemplos, pero quiero empezar a sentar las bases para eso. Por un lado, y por otro lado, una desviación del plan, o lo que es el schedule deviation, de más o menos 15%. Aquí es muy importante aclarar lo siguiente. Cuando tú hablas en términos de calidad hay que cuantificar. Mucho de lo que se basa esta presentación y el diferenciador de Quartzo, ahora de Ovesía, es que cuando hablemos de calidad hay que cuantificarla, si no es puro bla, 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 bla. En esos términos, nosotros hemos identificado a través del Software Engineering Institute Carnegie Mellon y las mejores prácticas, dos métricas que tienes que utilizar para hablar de calidad. La número uno es cuántos defectos tú dejas en la aplicación una vez que tú dijiste, yo ya no veo ningún defecto, te lo implemento y te lo libero a ti cliente. De ahí para adelante seguro va a encontrar defectos. ¿Sí? ¿Cuántos dejas? Esa es una. Y la otra, ¿qué tan a tiempo me dice la aplicación? Porque son dos cosas diferentes. Tú puedes decir, oye, yo te lo entregué 0 defectos. Sí, pero me entregaste un año después. O del otro lado, puedes decir, te lo entregué a tiempo. Quedamos en el contrato que iba a ser 5 de junio, te lo entregué a tiempo. Sí, pero ahora que lo estoy echando a andar, o que quiero echarlo a andar, me encuentro muchos defectos y finalmente me tardé o me voy a tardar 10 meses en corregir. Entonces, cuando hablemos de calidad, tenemos que hablar en esos dos sentidos. La densidad de defectos que tú dejas en el proyecto una vez que lo liberas, 1. 2. ¿Qué tan a tiempo lo hiciste? ¿Por qué? Porque las dos van a ir reflejadas, van a reflejar directamente un costo adicional, ya sea un costo de oportunidad para tu cliente, un costo para el proveedor y un costo en dinero para el cliente, dependiendo de la negociación, que finalmente no queremos llegar a esas partes, pero que típicamente arriba del 95% de los proyectos a nivel mundial se retrasan de alguna u otra forma. No queremos llegar, pero es el caso típico. Bueno, esto es lo que hoy por hoy Workshop ofrece, tener una densidad de defectos de 0.36 y un schedule deviation con respecto al plan original de más o menos 15%. Muy importante. Y ahorita vamos a ver cómo es que hacemos eso. Ahorros de un 30 y hasta un 70% desde el primer proyecto. Y contamos con el expertise en implementación del Personal Software Process y del Team Software Process. Somos la empresa que tiene más ingenieros certificados en lo que se llama PSP Certified Developers a nivel mundial, y somos también la empresa reconocida como la que tiene mayor expertise implementándolo. Pero bueno, eso es rollo. Lo contundente y lo cuantitativo es la densidad de defectos y el schedule deviation. Por un lado, compromiso. Claro que todas las empresas dicen que tienen compromiso, pero hay pocas que dan una fianza de cumplimiento de contrato. Es decir, hablamos de IBM, hablamos de Accenture, hablamos de FDS, todas estas compañías. Aquí en México hemos logrado sacar a estas compañías de contratos importantes por una sencilla razón: no dan fianza de cumplimiento de contrato. Las matrices en Estados Unidos y en Tanzania no nos metemos confianza. Bueno, nosotros somos aparentemente la primera empresa mexicana y seguramente de las pocas a nivel mundial que damos una fianza. Pero este es el mensaje de
de marketing. Obviamente hay letritas. Las letritas dependen mucho de la tecnología. Si es una tecnología en la que tenemos muchos datos históricos, lo podemos hacer. Si no tenemos datos históricos, había que evaluar caso por caso la fianza, de qué monto y si la otorgamos o no. Pero como un discurso comercial, que es lo que nos compete en este video que estamos haciendo para ustedes con todo cariño, es damos fianza de cumplimiento. ¿Okay? Especialización, pues básicamente nosotros podemos aportar o dar un valor agregado en el sector financiero, bancos, sector asegurador y sector salud, o que es lo mismo que llaman ustedes ahí en España, sanidad. Y utilizamos el Global Delivery Model, que este es un modelo que es ampliamente utilizado en la India, donde haces que pues tienes lo que es dos conceptos: el Proximity Development Center, que es donde tienes a tus clientes, y el Global Development Center, o lo que son las fábricas de software. Nosotros aquí en México lo que hemos hecho, tenemos oficinas en el Silicon Valley, tenemos un cliente en Toronto, Canadá, y obviamente hacemos el desarrollo en Zacatecas o en Guanajuato o en Aguascalientes. Típicamente donde está el cliente hacemos lo que es especificación de requerimientos y diseño de alto nivel, y donde es más barato producir hacemos la parte de implementación, que son 3 fases: diseño detallado, codificación y pruebas de unidad, y luego regresamos al software a donde está el cliente para hacer las pruebas de integración, pruebas de sistema y obviamente el deployment. Este modelo es muy importante, sobre todo para el mercado español. ¿Por qué? Porque si ustedes aplican este módulo, ustedes lo aplican en Europa y dicen, ¿sabes qué? Usamos GDM con México, es decir, aquí en Europa, España o como ustedes quieran, hacemos la especificación de requerimientos y el diseño de alto nivel, mandamos a México la construcción, que son esas 3 fases que les digo: diseño detallado, codificación, pruebas unitarias. Cuando podamos replicar el ambiente de trabajo, incluso podemos hacer pruebas de integración, pero eso depende caso por caso. Lo que sí tenemos que regresar otra vez a donde está el cliente es pruebas de sistema y liberación. Eso va a ser un mensaje muy importante en Europa. Es algo ya muy maduro en Estados Unidos con la India. No sé qué tan maduro sea en Europa, según lo que me han comentado, no hay esa madurez del cliente. Sin embargo, este discurso puede ser muy bueno para que lo empiecen a utilizar y puedan decir que ya utilizan GDM. El GDM, el Global Delivery Model, que es este modelo, pues genera mucho impacto en el costo, que hoy por hoy seguramente muchas empresas estarán buscando una reducción de costo, no nada más de palabras, sino un compromiso cuantitativo claro y concreto, que es lo que estaremos ofreciendo nosotros en esta asociación con Mesía y Quarterstone. Bien. Lo siguiente, quisiera que nos enfocáramos única y exclusivamente a la pantalla, porque quiero dar el ejemplo de cómo llegamos a los datos de ahorro y por qué somos una mejor alternativa. Y vamos a asumir el siguiente ejemplo. Asumamos que tenemos un proyecto de 100,000 líneas de código. Acuérdense que a nivel mundial, para medir el desarrollo de software, para medir el tamaño, se utilizan 2 métricas: o líneas de código, son las más ampliamente aceptadas, o líneas de código, que son puedes contar de manera muy fácil, o puntos de función. ¿Cuál es mejor que otra? Pues hubo debate en el MIT, en Carnegie Mellon y tal, pero al final de cuentas no hay una que sea claramente mejor que otra, y no es lo más relevante. Lo relevante es que exista una correlación entre el tamaño de lo que produces y el esfuerzo que te lleva a producirlo, porque si hay una correlación entre el tamaño y el esfuerzo, entonces vas a poder utilizar esos datos para hacer proyecciones futuras. Entonces lo que me interesa es la correlación entre tamaño y esfuerzo. Nosotros seleccionamos para medir el desarrollo de software líneas de código por una sencilla razón. En Carnegie Mellon y en el Software Engineering Institute utilizan líneas de código. Entonces eso lo aprendimos, lo trajimos, y es la métrica a través de la cual medimos el tamaño del software. Bien, vamos al ejemplo. Asumamos un tamaño de un proyecto de 100,000 líneas de código. Si tenemos una productividad promedio de 5 líneas de código por hora, la productividad promedio, ¿cómo se saca? Divides
el número de líneas de código totales entre el tiempo total del proyecto, no nada más de la fase de desarrollo, sino el tiempo total del proyecto. Y es así, cuando hablamos de tiempo total del proyecto, incluye las fases de requerimientos, diseño, construcción, pruebas y liberación. Bueno, y es así como llegamos a que tenemos 5 líneas de código por hora. Obviamente utilizo datos enteros aquí para que sean más fáciles las multiplicaciones. Entonces, si yo tengo 100.000 líneas de código a 5 líneas de código por hora, entonces voy a tener un proyecto de 20.000 horas. Hay muchas empresas que miden el tamaño de los proyectos en horas. Nosotros no lo hacemos, las horas es una consecuencia de las métricas que utilizamos, pero a lo mejor ya les hace a ustedes mucho más sentido cuando hablamos en horas. Como lo hicimos, dividimos las 100.000 entre 5 líneas, tenemos un proyecto de 20.000 horas. El tiempo de corrección de defectos, es decir, una vez que liberamos la aplicación, es de 20 horas por defecto. Este es un estándar a nivel mundial. Claro, hay defectos que te vas a tardar en corregir 5 minutos, pero hay otros defectos que te vas a tardar en corregirlos 3 meses. Tú agarras el promedio, nos tardamos 20 horas. Bien, el costo por hora, es un costo de ejemplo, es de 400 pesos. Es decir, el costo total del proyecto, 400 por las 20.000 horas, 8 millones de pesos. ¿Okay? Este es el ejemplo base. Vamos a ver el comportamiento. ¿Cómo lo hacemos en QuarkSoft y otras organizaciones? Densidad de defectos. Nosotros tenemos 0.36 defectos por cada 1.000 líneas de código. Y la competencia, como yo lo había comentado hace un rato, del benchmark que hicimos aquí de 13 millones de líneas de código en México, andamos de 4 a 12 defectos por cada 1.000 líneas de código. Una vez más, esto ya es cuando liberas la aplicación, ¿ok? Bien, defectos por proyecto. Si yo tengo 0.36 por cada 1.000 en 100.000 líneas de código, que es lo que compete este ejemplo, voy a tener 30 defectos, o 36 para ser más exactos. Aquí hay un error, debía ser 36. Otros, si es de 4 a 12, pues van a terminar con 400 o hasta 1.200 defectos. El tiempo de corrección, asuman o recuerden que el estándar, este sí es mundial, 20 horas por defecto. Entonces, si yo tengo que corregir 30, me voy a tardar 600 horas. Las empresas promedio van a tener que corregir de 400 a 1.200 defectos, pues hacemos la multiplicación de 8.000 a 24.000 horas. El costo lo seguimos asumiendo a 400 pesos la hora, entonces voy a tener un costo adicional en QuarkSoft de 240.000 pesos adicionales de los 8 millones, que es el ejemplo. Bien, otros van a andar de 3.200.000 a 9.600.000. El porcentaje de mantenimiento pues es un 3%. ¿Por qué? ¿Qué es 240 o qué es 600 horas? De las 20.000 horas es un 3%, en el costo es lo mismo, 240.000 de 8 millones, pues es un 3% de mantenimiento, que esto ya cuadra con lo que les comentaba al inicio, alrededor de 4% de mantenimiento, si se acuerdan, lo pueden revisar en filminas anteriores. Cuando otros o la competencia de un 40 a un 120%. Costo adicional por hora, 0. ¿Por qué? Porque no lo cobramos, pero en realidad es estos 240.000, o sea, sí hay ese costo adicional. De las otras empresas, de 160 a 480 pesos adicionales. Es decir, si tienes un costo de 400 y le sumas 160, ya tienes 560 pesos hasta 880 pesos. ¿De qué estamos hablando? De un 40 a un 120%. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchas empresas que lo primero que te van a decir es ¿cuál es tu tarifa? Cuando una empresa, cuando un cliente te dice oye, ¿cuál es tu tarifa? Es que no ha entendido el proceso de desarrollo de software, no le queda claro. Pero bueno, estamos inmersos en un mercado que te pide tarifa. ¿Por qué? Porque imagínate, si tú compites con otra empresa y damos exactamente la misma tarifa, pero esa otra empresa tiene el número de defectos promedio, pues al final de cuentas te está cobrando de un 40 a un 120%. Claro, tú me puedes decir que el cliente pues no lo va a pagar, pero en costo de oportunidad puede ser eso y mucho más. Por eso es bien importante cuando un cliente te pida precio, claro, primero el modelo mental que tenemos que hacer es que no le queda claro lo que está comprando. Entonces ahí entra una labor muy de nosotros, de los comerciales, en aclararle
que a lo mejor la tarifa más barata, primero, puede ser una productividad mucho más baja, es decir, te va a dar menos producto por el mismo dinero, una productividad más baja, o una densidad de defectos más alta, que es un estándar promedio. Las dos en conjunto hacen que a la larga tu proyecto, si lo cotizas por hora, sea mucho más caro. Eso es muy importante. Yo quisiera invitarlos a que si hay dudas, que seguramente las va a haber, lo consultemos, lo revisemos, porque es un tema que a la primera instancia igual no hace clic, pero si se meten, revisan los números, revisan este ejemplo, van a ver cómo queda muy claro que cuando tú tienes métricas claras y concretas, hablar de calidad o de cosas abstractas, o hablar de que la tarifa va a ser la razón por la cual voy a escoger a tal cual proveedor, no tiene sentido. Pero los principales compradores, que son nuestros clientes, muchas veces no lo tienen claro. Y esto es mucho de nuestra labor, de picar piedra, de hacer que al cliente le quede claro que una propuesta más barata al inicio, o basarse en una tarifa en la India de a $10, de a $18, pues tiene que ir cuadrada con una densidad de defectos y con una productividad, para que a la larga, para que cuando veas todo el proyecto completo realmente te salga más barato. ¿Okay? Bien, seguimos con el ejemplo. Bien, ahora vamos a ver cómo es que todo lo que hablamos en la línea anterior de valor agregado sucede. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que nos van a decir, oye, a ver, César, se oye muy bonito, pero explícame brevemente cuál es el razonamiento que hay detrás de eso. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, por favor, nos vamos a la filmina. Nosotros tenemos proyectos en curso, todos nuestros proyectos que se están ejecutando día a día, unos en requerimientos, otros en diseño, lo que sea. Pero todos los proyectos están generando datos. Nosotros tenemos un proceso de carga donde alimentamos una base de datos histórica. ¿Qué es lo importante aquí? Que esta base de datos histórica tenga la suficiente información, porque de ahí vamos a agarrar nosotros la información para hacer la proyección de los siguientes proyectos. ¿Cómo funciona eso? Tengo un proceso de cargas que se ejecuta diario o semanal a una base de datos. Luego tengo una herramienta que me da reportes de los proyectos de software, que estos datos que genero a través de estos reportes van directamente al proceso de preanálisis. Y con el proceso de preanálisis pues genero las propuestas pendientes. Pero es un paso muy sencillo. Todos los proyectos están generando datos, los alimento a una base de datos histórica y agarro esos datos de la base de datos histórica para hacer las proyecciones futuras. Aquí hay algo muy importante, muy importante. En la medida que tengamos datos históricos, mientras más volumen tengamos, más precisa va a ser nuestra estimación. Eso es muy importante. Nosotros llevamos 8 años. Hay algunas empresas, pocas, pero las hay, que tienen 20 o 30 años. Aquí hay un proceso muy importante. Acuérdense ustedes que arriba del 98% de los componentes que hacemos en cualquier desarrollo de software, arriba del 90%, que no sean de investigación, desarrollo de software típico, arriba del 98% ya se han hecho con anterioridad. Es decir, la estructura para desarrollar el componente es la misma, la funcionalidad es muy diferente. Tú puedes hacer un componente para sanidad, otro para telecomunicaciones, o para bancos, o para lo que tú quieras, pero la estructura del componente es básicamente la misma. Bien, ¿de qué se trata el proceso de PSP y TSP? De registrar datos, almacenar datos de los componentes que vas haciendo. Por ejemplo, si voy a hacer un componente de tipo capa presentación, o si un componente de tipo conexión a base de datos, un DAO. Bueno, ya tengo 5,000 que he hecho en la anterioridad, en los últimos 8 años, cada rato en cada proyecto hago un componente de presentación o un componente DAO. ¿Sí? Bueno, almaceno esos datos históricos y cuando en el siguiente proyecto me diga la capa de presentación en la herramienta que tú quieras, ¿no? Esto es muy sensible a la tecnología, puede ser en Java Server Faces o en Spring o en lo que tú quieras. Bueno, tenemos una división clara y concreta de que el tamaño que vas a hacer de un componente
de qué tecnología depende. Bueno, ya ese es un proceso de cómo almacenamos los datos. Lo que sí también quiero aclarar es que el tamaño del componente es sensible a la tecnología que utilices. Pero asumamos que tenemos 1000 componentes que hemos hecho en Spring de capa de presentación. 1000. Y en el siguiente proyecto que entré, que es un proyecto que ni siquiera yo me había metido, pero es de, digamos, del sector turismo, de un hotel, me va a pedir una capa de presentación y me dice que en la tecnología la quieren Spring. Bueno, yo voy a mis datos históricos, agarro los 1000 componentes que he hecho de capas de presentación que tengan una estructura similar. Eso de similar no quiero que quede en abstracto. En la siguiente filmina vamos a ver qué significa que sea similar. Pero agarro esos 1000 componentes y hago una estimación con respecto a los 1000 componentes a través de una regresión lineal simple. Es decir, ya el ingeniero no tiene que volver a estimar algo que el 98% de las veces ya lo hemos hecho. Entonces, este es un tema muy importante y muy sensible de por qué al final podemos tener muy buenas proyecciones a futuro. ¿Por qué? Porque utilizamos datos históricos. Claro que tiene que ver el estándar de cómo guardas esos datos históricos y la granularidad de cada uno de los componentes, pero eso ya tiene que ver con el proceso. El chiste es que los ingenieros tengan la disciplina de hacerlo de manera consistente para que al final de cuentas los datos que generan me sirvan, tengan la suficiente correlación para hacer proyecciones futuras. ¿Okay? Bien, entonces, tengo proyectos, genero datos, esto es todos los días, de todos los proyectos, que me alimentan una base de datos histórica y de aquí genero reportes para el proceso de preanálisis para hacer las propuestas de los nuevos proyectos. Veamos el proceso de preanálisis en específico. Hago el análisis de requerimientos de alto nivel, que es típicamente lo que hacemos. Va un líder de proyecto o un arquitecto con el cliente a tomar requerimientos para que le podamos hacer una propuesta. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Un diseño conceptual. La característica de este diseño conceptual es que cada componente se tiene que parecer a componentes de la base de datos histórica. Aquí es donde ustedes me dicen, bueno, aquí ya entra mucho el juicio ingenieril. Es cierto, pero también tenemos un proceso claro y concreto para medir la granularidad de los tipos de componente. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros todas las proyecciones que hacemos a futuro, es decir, las estimaciones que hacemos, las basamos en nuestra base de datos histórica. Entonces los arquitectos o los líderes del proyecto, cuando hacen este diseño conceptual, tienen que granular los componentes según el estándar que tenemos. Acuérdense que aquí lo importante para hacer proyecciones futuras en base a la estadística es que esos datos que hemos generado se hayan alimentado de manera consistente, es decir, que tengan un proceso claro y definido. No importa si la granularidad es muy grande o muy pequeñita, siempre y cuando lo hayas hecho de manera consistente, esa información te va a ayudar para hacer estimaciones futuras. Bien, después del diseño conceptual tenemos el proceso de estimación. Este proceso de estimación es un White Band Delphi, es decir, nos reunimos alrededor de 3 o 4 ingenieros, se nos presenta este diseño conceptual y lo que tienen que hacer estos 3 o 4 ingenieros es hacer una estimación única y exclusivamente para definir tal o cual componente en qué categoría cae. ¿En qué categoría de qué? De una tabla FUSI que tenemos de datos históricos. Me voy a adelantar una filmina para ver la tabla FUSI. Ustedes la pueden ver ahí en su presentación, pero quiero que lleguemos aquí. Este es un ejemplo en JEE de una tabla FUSI. El comportamiento de los datos históricos es una curva normal. En esa curva normal, pues la segmentamos en 5 y ahí cae el 99 no sé qué % de nuestros datos históricos. Entonces, si yo tengo un componente de tipo web service muy pequeño, el dato histórico de las 3.000, 4.000, 5.000 veces que hemos hecho un componente de web service es que si es muy pequeño, entonces va a tener un tamaño relativo a 29 líneas de código. Pero si es muy grande, va a tener 1.236 líneas de código. ¿Esto de dónde sale? De la base de datos histórica. No me pregunten cómo sale la tabla FUSI, porque eso es un proceso, es estadística totalmente, pero sale de la base de datos histórica. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ingeniero? El proceso de estimación del ingeniero lo único que tiene que hacer es, si para su juicio ingenieril el componente que está estimando es muy pequeño, pequeño, mediano, grande o muy grande,
es lo único que tiene que decidir el ingeniero. Eso es mucho, muy importante, porque antes tenía que decir, oye, me voy a tardar 2, 3, 4, 5 horas o 3 días o 4, ya no llega. Lo único que tiene que hacer el ingeniero es, si para su juicio que el componente que esté estimando es muy pequeño, y automáticamente la herramienta agarra el tamaño relativo de ese componente de acuerdo a la base de datos histórica. Eso es muy importante. Entonces, esto es una tabla FUSI que se genera automáticamente y todos los días genera cambios. ¿Por qué? Porque todos los días se están insertando datos nuevos a la base de datos histórica que hacen que esto se modifique. Y obviamente, mientras más datos históricos tengamos, esto va a ser más rica y nos va a dar mejores estimaciones. Me voy a regresar entonces a la filmina anterior, donde estábamos en el proceso de estimación de Wyban Delphi, donde nos sentamos 4 o 5 ingenieros a hacer una estimación. Llegan y nos hacen la presentación del diseño conceptual. ¿Quién? Pues el arquitecto o líder del proyecto que fue a hacer eso. Nos hace la presentación, sacamos una lista, asumamos de 100 componentes, y cada ingeniero, dada la presentación, lo que tiene que decir es si fue muy pequeño, mediano, grande, muy grande, cada componente. ¿Vale? Bien. Se pasa la primera ronda. Como es Wyban Delphi, es anónimo. ¿Por qué? Porque siempre hay un ingeniero o un arquitecto más experimentado que otro que puede ser un bias e influir en los demás. Es anónimo. La convergencia que hay después de la primera ronda típicamente es del 80%. ¿Qué quiere decir? Que de los 100 componentes que estimaron, en el 80%, las 3, 4, 5 personas que estimaron estuvieron de acuerdo que era de ese tamaño que dijeron. Todos dijeron, sí, pues para mí este componente era tal. Y se quedan 20% de los componentes donde uno dijo que era muy pequeño, otro mediano, otro grande. Se agarran esos componentes y se explican nuevamente. Oye, aquí no hubo convergencia. Llega el líder y el líder es el que ve y dice, no hubo convergencia. Esto tiene que ver con nuestras herramientas y nuestros procesos, que seguramente ya platicaremos o nos capacitaremos en ello después. Pero el proceso es así. El líder del proyecto agarra donde no hubo convergencia y los vuelve a explicar. Bien. Pasa una segunda ronda de estimación, pero nada más de los que no hubo convergencia. Y otra vez el 80% sí se converge ya y se queda el 20% que no. Típicamente en la tercera ronda de estimación ya nos pusimos de acuerdo en todos los componentes. Claro, ha habido veces que nos hemos llevado 6 rondas de hasta 2 días de estimación. 2 días de estimación. Ha habido ocasiones en las que incluso ahí sale la duda y le hablamos al mismo cliente, oye, ahorita que estamos estimando nos salió esta duda, tal, no sé qué, y la resolvemos en ese momento. Pero si se dan cuenta, aquí es totalmente basado en datos históricos, con la tabla FUSI, por un lado, y por otro lado, el FUSI ingenieril es decidir si es muy pequeño, mediano, grande o muy grande, y se acaba. Este tipo de estimación basada en bases de datos históricos es en lo que nos ha llevado a tener una muy baja desviación en la estimación. ¿Vale? Bien, como les comentaba, el proceso de estimación se alimenta de la tabla FUSI, que es a su vez alimentada de la base de datos histórica. De aquí sale el tamaño. ¿Por qué? Porque se suma el tamaño de todos los componentes y lo dividimos entre nuestra productividad. Y como la productividad también es sensible a la tecnología, pues depende en qué tecnología lo hagamos, hacemos la división y automáticamente ya nos sale el tiempo. Claro, ese tiempo lo podemos disminuir o incrementar si le metemos más gente o no lo metemos, pero ya depende de la negociación con el cliente. Entonces paso a la tabla FUSI, que ya la vimos, y no me voy a detener mucho al equipo de administración de Quarksoft, ese lo pueden ustedes leer. Luego es importante ver la cuestión de la formación, que lo utilizamos como marketing, que luego sí funciona, de que existe un equipo pues sólido detrás de esta metodología. Y ya para terminar, ¿por qué nosotros? ¿Por qué Quarksoft o ESIA? ¿Por qué ESIA, Quarksoft, como lo queramos ver? Primero porque cumplimos. Y este es un speech de todas las empresas. Yo sí cumplo. Ok, me parece perfecto. ¿En cuánto sí cumples? ¿Sí? Aquí es donde IBM, Accenture, van a patinar. Van a decir, caray, déjame ver. Y no, déjame ver, no, nosotros lo ponemos en la mesa. 15% de desviación con respecto al plan y 0.36 de efectos, lo que va a garantizar menos de o alrededor de un 3% de mantenimiento. Es sumamente importante cuando
cuando dices cumples, das datos. No nada más cumplo porque soy la más grande de España, o cumplo porque soy la más grande de Europa y he trabajado por no sé cuántas empresas. No, que tienes experiencia, tienes experiencia. Eso no estamos cuestionando. Lo que sí estamos cuestionando es si vas a terminar a tiempo y con calidad o no. Y que no sea puro rollo, sino pónmelo por escrito, dame métricas. ¿Vale? Bien, tenemos a la gente, talento humano, también todas las empresas dicen, pues yo lo tengo. Pero todos sabemos que las instituciones de educación superior, en el mejor de los casos, sacan relativamente bien preparados en tecnología, pero no en procesos. No en procesos. Hay pocas instituciones a nivel mundial que enseñen procesos como el Personal Software Process o el Team Software Process. Si no tienes un proceso, vas a navegar a ciegas. Para que podamos mejorar nuestro proceso de desarrollo de software, primero tenemos que saber dónde estamos parados. Para saber dónde estamos parados, lo primero que tenemos que hacer es medir. ¿Medir qué? Pues lo que queramos medir para saber dónde estamos parados. No podemos mejorar lo que no podemos medir. Es un concepto muy importante. Si queremos hablar de mejora, primero tenemos que medir. Entonces nosotros podemos decir en Quarksoft, oye, yo quiero mejorar, sí, porque en lugar de 15% quiero bajar a 10% de schedule deviation, en lugar de 15 tener 10, en lugar de tener .36 quiero tener .1. Pero a la empresa promedio a nivel mundial, si le dices, oye, ¿quieres mejorar? Te voy a decir, sí quiero mejorar. ¿En cuánto quieres mejorar? Ay, pues en ventas quiero un 20%, no, en ventas me queda claro, pero en desarrollo de software, ¿en cuánto quieres mejorar? Pues de terminar más a tiempo. Y ahorita, ¿cuál es tu desviación promedio? Ay, no sé. Entonces, acuérdense que para poder mejorar, primero tenemos que medir, primero tenemos que tener el control de nuestro proceso de desarrollo. Bien, entonces, las instituciones de educación superior se enfocan mucho en la tecnología, pero poco en el proceso. Nosotros en Noesía, Quarksoft, nos enfocamos mucho al proceso. ¿Por qué? Porque el proceso nos va a dar visibilidad para que luego tomen mejores decisiones. Y en una tercera parte tenemos un esquema de costo-beneficio que es competitivo a través del uso del Global Delivery Model. Aquí en México, hacer un desarrollo total, desde principio a fin, con todos los ingenieros aquí en México, vamos a suponer que tiene un costo de 100. Si nosotros hacemos ese mismo desarrollo, pero utilizando gente de Aguascalientes, Zacatecas o León, es decir, aquí mismo en México, pero en estados, en provincias, donde es más barato el costo de vida, podemos hacer una oferta inicial de un 80%. Si me va a costar 100, si lo hago aquí en México con toda la gente aquí, que el costo de vida es mucho más caro, ese es un costo. Si utilizo el Global Delivery Model y distribuyo el desarrollo entre Ciudad de México y Zacatecas, León o Aguascalientes, me va a salir en 80. No me quiero imaginar lo que nos puede salir hacer un desarrollo utilizando el Global Delivery Model España-México. Debe ser avasallador el ahorro que puede tener para el cliente. Entonces nos tocará analizar ese tema después. Y por último, ambientes y herramientas, lo que utilizamos, que obviamente ustedes en la universidad tienen esto ya muy conocido, muy amplio, etcétera. No voy a ahondar en ese tema. Y algunos de los clientes con los que trabajamos, que a lo mejor a ustedes puede hacer sentido: Citigroup, HSBC, obviamente, ICSE, la Bolsa Mexicana de Valores, Citigroup, ING, GNP es mexicana, pero hoy por hoy es la más grande, la aseguradora más grande a nivel nacional. ING también tiene mucha presencia. AC Nielsen seguramente lo conocen. GISIC de Briand es una empresa alemana que se dedica, entre otras cosas, a la impresión de billetes y a contar flujo, contar cash. Estamos instalados en casinos y trabajamos con los principales bancos de reservas a nivel mundial. Pueden checarlo sobre internet para que lo sumamos a nuestra cartera de clientes. Palacio de Hierro es nuestro Corte Inglés, mucho más pequeño, sin embargo a eso se dedica. El ISSSTE, que es el proyecto de sanidad más importante que traemos a nivel nacional, el de los 50 millones de dólares que ya se comunicó. ADO y Ómnibus de México. Nosotros no tenemos trenes como tienen ustedes allá en España, lo que tenemos son autobuses de transporte y estos son los dos más grandes. Uno cubre toda la zona sur-sureste y otro cubre toda la zona norte
Y bueno, Instituto Federal Electoral, lo que queremos integrar, que lo queremos hacer en colaboración con ustedes, con Pablo, es nuestro offering, todo lo que hacemos y nuestros casos de éxito con estos clientes que tenemos aquí, pues armar una cartera de los éxitos que hemos tenido con ellos. Y bien, aquí termina mi presentación. De aquí en adelante son como otros 50 slides, que es ya el detalle, que nos pueden llevar otras 3 horas. Yo les comento lo siguiente: esta presentación que aquí vimos en 40 minutos, 45 minutos, yo le he dado en 30 segundos, en un elevator pitch nada más, le he dado en 5 minutos, en 10 minutos o en 40 minutos, que es todo el detalle. Ahí depende ya mucho de ustedes cómo lo quieren ajustar. Sin embargo, quiero reiterarles, antes que nada, el agradecimiento de darme la oportunidad de platicar con ustedes, pero sobre todo que cualquier duda de la presentación, esto lo podemos mejorar por mucho, esta presentación. Entonces, dudas, críticas constructivas, lo que quieran, con Pablo Rodríguez vean los correos electrónicos, y acá César Montes, yo como servidor, Luis Topete, nuestro director comercial, estaremos a sus órdenes para ayudarles en lo que ustedes necesitan. Buenas tardes y hasta pronto.